Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo están? Espero que todos y todas muy pero muy bien. Estoy conectándome por primera vez en este formato. Creo que ahí me escuchan mejor. Bueno, primero que nada, gente, yo feliz estrenando un nuevo espacio, nuevo lugar. Sé que la gente por ahí estuvo pendiente. Me tuve que conectar más tarde porque no entiendo este software que estoy utilizando ahora y sobre todo porque sé que se está transmitiendo en Instagram y también en Facebook. No se pudo transmitir en YouTube porque quién sabe qué, pero bueno, estamos aquí independientemente de que se dio un minuto más tarde. Y bueno, si bien al inicio yo siempre de los vivos suelo decir, la idea es justamente crear un espacio, hablar, conectar con ustedes y sobre todo, particularmente hoy, es hablar sobre soy víctima de manipulación y eso como una pregunta, como un cuestionamiento, ¿verdad? Yo me preparé bastante, estuve viendo, yo sé que hace poco pasó Navidad, Año Nuevo, y realmente, o sea, a mí me interesa mucho, obviamente, hablar de espacios de salud sexual, de salud mental, pero una de las cosas que me llevó a hablar de este tema en particular es que particularmente ese tiempo que tuve entre Navidad y Año Nuevo, me pareció que muchas personas se sintieron víctimas de manipulación y no solamente por su pareja, sino también por amistades o pues de repente también tuve casos de personas que se sentían de esa manera con sus parejas inclusive. ¿Verdad? Así que bueno, entonces decidí hacer el vivo de Instagram que lo suelo hacer con este nombre, soy víctima de manipulación. Pero mientras yo les comento esto, recuerden que pueden compartir, si están en Instagram, denle corazoncito, si están en Facebook, bueno, pueden comentar directamente. Eh, yo lo que voy a hacer aquí es tratar de ver las preguntas que me lleguen en tiempo real y ahí estoy viendo algunas, ¿verdad? Pero de todas maneras, también tengo acá, me ayuda a memoria, obviamente, esto de hacer en vivo y de estar pendiente de las cosas, bueno, medio que me esfuerza, ¿verdad? Pero, por supuesto, igual podemos nosotros de a poco ir, ¿cómo se dice? Generando, bueno, justamente contenido. En términos de qué es importante cuando hablamos de manipulación, me decía una persona que conozco, bueno, si vas a hablar de ese tema, lo primero que tenés que evaluar es cómo saber si la persona está siendo o no está siendo manipulada, ¿verdad? Y por otro lado, también cómo vamos a reconocer una persona que es manipulador o manipuladora, ¿verdad? Técnicamente esas variables, bueno, depende cómo quieran ustedes verlo, pero para mí sobre todo creo que primero tenemos que detectar las características de una persona que manipula. ¿Verdad? Esas características luego suelen ser un poco complejas porque hay personas que la asocian directamente con vamos a decirle, una situación que es solamente de alguien que realiza un eh, maltrato o, solamente una persona que realiza, ¿cómo decirlo? Un grado ya de psicopatía o de sociopatía. Y no necesariamente es así, ¿sí? Bueno, cualquier cosa ustedes recuerden que tengo acceso aquí a sus preguntas en el celular y porque no estoy viendo en el otro formato, así que bueno, vamos a verlo desde aquí. Les decía, hay varias características que ustedes tienen que tener en cuenta y voy a checar esto ahí porque quiero hablar de las características que estuve viendo, ¿sí? Eh, bueno, primero si hablamos de una persona que manipula, obviamente para definir una manipulación es cualquier acto, cualquier situación donde yo, ser humano, termino haciendo cosas que no quería hacer, que no planificaba hacer, que no deseaba hacer ni ningún nivel deseaba hacer eso, pero lo termino haciendo. Y generalmente eso suele ocurrir ante personas o son personas que hay alguna bibliografía que dice que hay personas que son más manipulables que otras, ¿verdad? Y hay también bibliografía que dice que a veces las mujeres, depende de qué bibliografía uno utilice, eso también en la ciencia hay un poco de machismo, pero que las mujeres son las quienes más utilizan esas estrategias de manipulación. Pero yo conozco muchos hombres que también son muy manipuladores o que también, bueno, ejercen ese tipo de actividad. Pero el punto es, manipulación, cualquier conducta que yo realice, que no quería hacerla,
y sobre todo esa persona manipuladora es la persona que ejerce esa acción. O sea, si ustedes por ahí le conocen a alguien que siempre, entre comillas, consigue que se le preste dinero, que se le lleve de aquí a allá, que se le dé regalos, que esto, que aquello, bueno, probablemente aprendió a tener tácticas y estrategias para conseguir lo que quiera conseguir, ¿sí? Entonces, el primer punto que vamos a ir viendo, recuerden que esto es también interactivo, ustedes me pueden preguntar, ir comentando, pero el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la persona manipuladora es mentirosa. O sea, la mentira y el engaño es la característica número uno de la persona que manipula. Sobre todo, pero fíjense bien en esta característica. Esa persona manipuladora va a crear escenarios, va a crear historias. Y lo genial, entre comillas, genial de esos escenarios, de esas historias, es que son tan reales, y hay puntos donde se ven, inventan el nivel de detalles, pero así súper, súper específicos. Y sin embargo, esas personas a veces, bueno, saben que es una mentira, pero cuando lo cuentan, cuando lo muestran, parece ser una verdad tan plena, ¿verdad? Yo recuerdo que una persona me decía, lo que pasa es que yo le miro a los ojos y me dice que su mamá estaba enferma y después me dijo que su mamá se internó, pero yo, X persona cuando me comentaba eso, yo, bueno, ¿qué enfermedad tenía su mamá? Primero tuvo dengue, después tuvo chikungunya, después sí que le agarró no sé qué otra enfermedad, después se le detectó cáncer, o sea, siempre este personaje le enfermaba a su mamá y después yo así cuando la persona venía me contaba, che, pues su mamá ya, o sea, si sus glóbulos rojos bajaron, si encima tiene eso, o sea, ya habrás tirado la pata, le digo, o sea, no hay cuerpo humano que resista todas esas enfermedades semana tras semana, ¿verdad? Y cuando yo le confronto a esta otra persona que recibía la información, me dice, ah, cierto, medio que no es posible. Y no, le decía, igual no soy el clínico, no soy el oncólogo, no soy esto. Y yo sé que hay personas que pueden tener muchas enfermedades al mismo tiempo, pero el nivel de gravedad que le hablaba a esta persona era como, me acuerdo que en un caso describió que era una terapia intensiva y dentro de la terapia intensiva se hizo un proceso de neurocirugía y yo, sí, demasiado película ya, ¿verdad? Pero bueno, entonces la mentira y el engaño es la característica del manipulador, gente. Y a veces nosotros también tenemos que tener en cuenta, yo siempre cuando leo y recuerdo estas características, tenemos el otro lado las personas que a veces tienen un rasgo un poco paranoide. O sea, esa persona paranoide, la que cree, piensa y dice, luego me está jodiendo, mentira lo que me está diciendo, no es así, y entre comillas, piensa que porque detecta mentiras no se le va a poder manipular, pero la mentira y el engaño es una característica de la manipulación, una característica. La otra, entonces, o sea, los paranoides tienen ahí su mecanismo de defensa, pero no siempre, vamos a decirle, es lo que termina siendo como única herramienta. Yo, siempre que hablamos nosotros de manipulación, y yo cuando conversaba con un amigo que es médico, eh, me decía, bueno, lo que pasa es que las personas a veces tienen que saberlo si son o no son, o si están siendo manipuladas o no están siendo manipuladas. O sea, ¿cómo saber? Yo en ese momento no respondí, pero después decía yo, bueno, creo que la respuesta es cuando la persona siente que lo que está haciendo no le llena o cuando siente que lo que está haciendo realmente no lo quiere hacer. Y por último, cuando lo que está haciendo lo hace con mucho desgano. O sea, si yo estoy haciendo algo que no me nace luego, que no quiero hacer, y continúo con esa conducta, probablemente estoy siendo manipulado. Me, me, y esto me lleva, recuerden que la primera característica manipulador, el engaño y la mentira, ¿verdad? Y esta anécdota me lleva a que realmente, si nosotros hablamos manipulación pura y dura, siempre vemos en las películas el famoso psicópata narcisista. O sea, la psicopatía como persona así, número uno de la capacidad de manipulación, pero realmente no hace falta ser psicópata para ser manipulador. Hay personas que son manipuladoras sin llegar a ese nivel de psicopatía, pero sobre todo, esto para que ustedes vean, en la psicopatía definitivamente hay una falta de empatía. ¿Qué es lo que es la empatía? Que yo me pueda poner en el zapato del otro y que yo, bueno, respete el sufrimiento del otro. El psicópata no va a respetar, va a entender lo que le está pasando al otro, pero no le va a afectar. Y en alguna bibliografía habla de que el manipulador, recuerden que primera característica es engañar y mentir, y la segunda es que tiene una falta de empatía. O sea, la persona que manipula no,
no se pone en el zapato del otro. Se da cuenta que el otro no quiere hacer eso, se da cuenta que el otro voluntariamente no va a llegar a esa conducta que el manipulador quiere que realice. Entonces, por eso se dice que tiene una falta de empatía. Pero esa falta de empatía estamos hablando de eh, poder entender lo que le cuesta a la otra persona, pero no importarse por el sufrimiento que le va a producir a la persona ese esfuerzo para realizar esa conducta, ¿sí? Entonces la falta de empatía, pero la falta de empatía no a nivel psicopatón, ¿verdad? Pero sí a un nivel que evidentemente está produciendo algo en ese ser humano, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención cuando yo hacía mi ayuda a memoria, eh, sobre todo porque se puede confundir con un nivel de psicopatía, con un nivel de sociopatía, pero hay manipuladores que te dicen luego que tienen códigos o que tienen valores tipo, no van a manipular a una criatura, no van a manipular a una persona en situación de pobreza, no van a manipular a una persona en situación de violencia, o sea, dice que tienen códigos y valores. Pero realmente muchas personas cuando ejecutan la conducta de manipulación, luego ya tenemos que evaluar, o sea, cuáles son sus valores, o sea, desde qué perspectiva manipular, o sea, hacer que alguien haga algo que está probablemente contra su voluntad, es válido. Y ahí, evidentemente, vamos a entrar en una disputa que puede ser, bueno, bastante amplia. Voy a ver si están ustedes conectados, o sea, si tienen preguntas, dudas, comentarios, recuerden que yo me conecto desde, ¿cómo se dicen? Desde los perfiles de redes sociales y ahí es donde yo puedo ver si tienen preguntas, dudas o comentarios. ¿Está bien? Eh, entiendo que no hay por de pronto, pero veo que están conectadas varias personas. Qué genial. Bueno, si bien ahí Doña Sani, no puedo mover todo, pero Doña Sani nos dice, saludos Doña Sani, es muy común en padres. Eh, la diferencia es que realmente ahí hay un criterio, o sea, se sabe que niño, niña, adolescente por ley son responsabilidad de los padres, ¿verdad? Y por más que esa criatura no quiera una vacuna o no quiera tomar su alimento sano o comer sus verduras, mamá y papá son, bueno, una jerarquía y ahí la relación es vertical, no es horizontal. O sea, mamá y papá son mamá y papá y lo que ellos digan en función a sus valores, a su criterio, las criaturas deben hacer. ¿Verdad? Siempre y cuando obviamente el bienestar superior del niño esté también ahí resguardado, ¿verdad? Pero nosotros como sociedad también somos cuidadores de todo eso. El punto es que ahí sí, por más de que esa criatura no quiera, mamá y papá ya no es una cuestión de manipulación, sino es su responsabilidad y su obligación, más que obligación, yo hablaría lo de responsabilidad, que esa criatura, por ejemplo, se vacune por más de que no quiera hacerlo. Pero acá cuando hablamos de manipulación, estamos hablando de sacar un provecho. En el ejemplo del cuidado del mamá y papá no es un provecho, sino que justamente le está dando amor, le está dando cuidado, le está dando justamente algo que le va a beneficiar a su hijo o su hija. Pero bueno, recuerden esto que digo, engaño y mentira y después lo de la falta de empatía, que se mezcla un poquitito ahí con la parte de psicopatía, sociopatía. Eh, y esta parte es genial en términos de las características. Siempre que yo hablo de manipulación, es para mí, sobre todo, y la forma en que uno detecta es cuando hay una relación de poder muy obvia. O sea, el tema del control, el tema del dominio, es una característica de la persona que manipula. O sea, ¿qué quiere decir eso? El manipulador te va a engañar, te va a mentir, probablemente no se va a poner en tus zapatos, pero sobre todo el manipulador o la manipuladora va a ejercer un control sobre vos y va a cuidar su dominio, se dice. ¿Qué es lo que significa ejercer ese control? Probablemente o tiene más edad, probablemente tiene más experiencia, tiene más dinero, tiene alguna cosa o en alguna cosa exacerba esa diferencia, se pone en esa situación de poder y utiliza esa situación para conseguir alguna conducta de parte de la otra persona. Ese tema del control y el dominio, hay personas que también, el clásico es la extorsión, ¿verdad? O sea, yo
ser humano, recibo una foto o recibo una información de otra persona, me pongo en situación de poder porque tipo, yo sé esto de vos, que vos no querés que nadie sepa, y utilizo esa situación de poder, dame tanto dinero y para que yo no cuente. Y quiero que, bueno, en ese caso la conducta que se le pide es dame dinero, ¿verdad? Pero a veces que se le pide otro tipo de conducta, ¿verdad? Obviamente eso es un delito, está penado por ley, en otros países se llama la extorsión cuando hablamos de videos o fotos que son con contenido erótico, pero es un ejemplo de cómo ese control y ese dominio se ejerce. Hay veces que se da mucho en las relaciones de pareja, donde ese control y ese dominio se da, yo lo que suelo ver mucho, y también en amistades, donde el amigo o la pareja o la amiga da un regalo a la persona que está siendo manipulada y porque le da ese regalo se siente en autoridad de exigirle cosas. El clásico, sobre todo ahora en Navidad, tipo, yo te regalé, vos tenés que pasar conmigo a las fiestas. O yo te traje esto, entonces no puedes decir que yo no soy tu mejor amigo o amiga. O sea, si vos regalás algo, se supone que es un regalo, no es para conseguir algo a cambio. Pero ahí sería un ejemplo de cómo ese tema de control y dominio, o sea, automáticamente cuando yo tengo algo o una situación o una condición que me hace, entre comillas, superior o está en un nivel diferente al tuyo, lo aprovecho y pido o trato de que se dé una conducta. Este es el punto que yo suelo ver mucho en las parejas, donde hay hombres que, y lo siento, es una cuestión de estadística, gente, yo sé que algunos me dicen, no, vos le atacás a los hombres o le atacas a los médicos famosos, un amigo me decía, y no es una cuestión de ataque, es una cuestión de estadística. Y realmente muchos hombres dan regalos, ya sea dinero, ya sea algo material, y a través de eso piden favores sexuales, a veces la persona ni siquiera quiere, la persona que recibe el regalo, o a través de eso se da esta situación de yo quiero que se haga esto y vos callate porque yo ya te di algo. No es así directamente lo que suele ocurrir comúnmente, la comunicación, pero esperan y ejercen eso como si fuera que tipo tiene que suceder. Yo le decía a una persona que me dijo, lo que pasa es que mi marido me regaló un viaje, ¿y a dónde era el viaje? No sé, a las Maldivas, y, ya, es genial, y te vas a ir, sí, pero quiere que me vaya yo nomás con no sé con quién, y a cambio él se va a ir 3 meses, su viaje era de 2 semanas, y el viaje del marido era de 3 meses a no sé qué curso. Dice que a un curso de algo, ¿verdad? Entonces era, primero lo que no es la misma cantidad, y cómo vamos a negociar. Segundo, ¿vos querés irte a la Maldiva? No, me dice a ella. Tercero, ¿cuál es lo que es el tema con el curso? No, y que lo que pasa es que él se va de viaje cada 2 meses y que se habían peleado. Entonces, en vez de negociar, en vez de comunicarse, se ponen en situación de poder y tratan de manipular. Ahí a veces cuando a mí me toca decir a la persona un poco de manipulación lo que está sucediendo, le digo así con estas palabras. O sea, un poco de manipulación, porque la manipulación no solamente puede ocurrir cuando estamos hablando de alguien externo a nosotros, sino sobre todo la persona que manipula tiene que tener información nuestra. Entonces, recién les dije, te miente, te engaña, no se pone en tus zapatos, te controla o te quiere dominar. Y lo otro es que evidentemente en ese proceso de controlar hay una característica, bueno, yo menciono esto porque me parece que, recién mencioné a los hombres, ¿verdad? Pero muchas personas utilizan esta característica que se llama victimización. Yo, cuando detecto eso, o sea, sobre todo detecto que las personas se hacen, véala como dice el video, la víctima. Cuando detecto eso, así se me pone todo la piel, el pelo se me eriza, se me pone la piel de gallina, porque hay personas que realmente su patrón de conducta no es solamente hacerse la víctima, sino hacerse la persona que está sufriendo, que los demás le rechazan, que los demás le maltratan, que los demás le hacen mal. Y lo que hacen a la otra persona es demostrarle, mira, esta gente me ataca, esta gente me trata de esta manera, defendeme. Y lo que terminan haciendo a veces es separar familias, separar parejas, separar un montón de cosas porque se ponen en un rol de víctima. Pero inclusive a veces lo que suele ocurrir en las relaciones de pareja, que una de las partes, hombre o mujer, se pone en una situación de víctima y tipo, tu mamá me maltrata, tu papá me maltrata, eh, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de fútbol, de handball, de lo que sea, me maltratan, me ignoran. Y
primero, ok, hablemos de maltrato, le digo yo así, bueno, ¿qué pasó? No le saludaron, no le invitaron al asado, no le incluyeron en el grupo de WhatsApp, y eso pues no es maltrato. O sea, no le quieren invitar, no le invitan. No le incluyen en el grupo de WhatsApp, no le invitan. O sea, ser pareja de alguien no es obligación de hacer todas las cosas juntos. Y a veces dentro de la pareja también una de las partes se pone en ese rol de víctima y a través de ese rol de víctima termina intentando o manipulando la situación para justamente conseguir algo que quieren que se dé, ¿verdad? Yo suelo decir que ese tema de la victimización funciona mucho cuando esa otra parte, o sea, la persona manipulada, tiene ese instinto de que quiere proteger, que quiere cuidar, o sea, y termina haciendo cosas por otras personas que a veces ni siquiera quiere hacer, que a veces ni siquiera tiene la capacidad de hacer, pero termina haciéndolo porque su instinto le dice, bueno, anda, ayuda, ¿verdad? Eh, yo conozco muchas personas en terapia pareja, en terapia individual, en mi contexto social, en grupos de amigos que a veces le digo, no puedes, o sea, no te das cuenta del patrón. O sea, si se repite, yo siempre digo, gente, una vez, ok, dos veces, ya, espera, que vamos a empezar la estadística, tres veces ya no hay coincidencia. Si la conducta se repite más, o sea, mínimo luego ya más de dos veces, o sea, algo está pasando, gente. Y esa victimización, o sea, ¿cómo? O sea, justo a veces es, me pasa mucho en terapia de pareja que primero le maltrató el papá, después la mamá, después la hermana, después el vecino. No, no puede, viste así, no hay estadística. Puede ser, yo siempre trato o sea, analizo, en algún momento hice una visita a campo en el momento, fui a mirar, fui a escuchar, pero la mayoría de las veces me pasa que es la persona, o sea, es la persona que realmente a veces ni siquiera se da cuenta que está victimizándose a sí misma para tratar de conseguir ¿qué? Cariño, atención, dinero, ayuda o a veces simplemente compañía. Y la otra parte no quiere estar. Y yo lo que suelo recordar también, ahora saliendo un poco de pareja con este tema de que recuerden que es mentira y engaño, todo este tema de no ponerse en el lugar de la persona, el control, el dominio, pero esta victimización, la persona que a veces dice, ¿será que estoy siendo manipulado o no? Entonces es, pregúntate si esa persona que siempre está siendo víctima, que siempre tiene esa característica, ya no está usando esa situación o, entre comillas, esa condición de la que está atravesando para que vos hagas algo. Porque si la persona mantiene eso, quiere decir que tipo, algo está pasando. Y a veces nosotros mismos somos los que reforzamos ese comportamiento de hacerse la víctima, pero que finalmente es una estrategia de manipulación. Así que esta también sería una señal para que ustedes vean, tengan en cuenta que cuando alguien les habla desde no tengo lo plata, nadie lo me quiere, no tengo lo trabajo, no me sale lo de las cosas, o sea, un mes, un año, 2 años, entiendo que todos pasamos pandemia, probablemente tuvimos cuadro de depresión, pero 4, 5, 6, 10, 15 años de tener así la situación, algo pasa con la persona que se dice situación de víctima. Pero recuerden, con esto también no quiero decir, ay, sí, nos hagan la vida, o sea, hay veces que nos va mal en la vida, pero yo también suelo decir, si nos va mal, bueno, veamos qué podemos modificar para que nos vuelva a ir bien. Pues no puede ser que evita así uno tras otro, uno tras otro. Entonces, ¿qué sigue? Yo, ser humano, algo estoy haciendo yo para estar en ese círculo y bueno, tengo que desarmar eso, ¿verdad? Bueno, voy a entrar a ver gente. Miren que yo estoy haciendo esta exposición, compartiendo con ustedes. Espero que les guste, espero que estén ahí, bueno, aprovechando el vivo, ¿sí? Bueno, genial. Veo que se conectan. Si tienen preguntas, cualquier cosa pueden escribir entonces en los comentarios. Bueno, les estaba diciendo que lo que tienen que recordar es esta situación de la manipulación, que es lo que es. La manipulación es cuando alguien
hace hacer que otra persona tenga una conducta que probablemente no quería hacerla o que no tenía la voluntad para hacerla, pero termina desarrollándola porque hay una presión detrás. Generalmente suele ser una táctica, una estrategia que alguien utiliza sobre otra persona o inclusive puede ser sobre grupos de personas. Y algunas de esas características del manipulador es que te va a mentir, te va a engañar, o sea, te va a crear historias, ¿sí? No se va a poner en tus zapatos, al pedo vas a llorar y le vas a decir tu situación de tristeza, porque, sí que, ok, entiendo que estés triste, pero hazme nada de esto, págame nada de esto. Esto más yo quiero decir nomás porque me recuerda a otra situación. Hay personas tan manipuladoras que no, o sea, si ustedes le ven a alguien que acaba de jugar un fútbol que corrió las 2 horas, los dos tiempos de partido y después le ve que está recuperándose de la agitación cardiovascular, en ese momento pico le vas a pedir, decime la tabla del 7. En ese momento pues le vas a pedir, dame un préstamo. No, espera que baje sus revoluciones, que tome agua, que se hidrate y después va. Cuando se vaya a su casa, se duche y esté tranquilo. Hay personas que se dan cuenta que uno está cansado, que uno está con una actividad, llegó recién de un viaje o que tiene un dolor en el cuerpo o en alguna parte y lo mismo en ese momento se acercan para pedir el favor. En el momento en donde la persona que va a ser manipulada está vulnerable físicamente. Y hay personas que terminan ejerciendo la conducta, se lo preguntaba en sesión, y le digo yo, ¿y para qué hiciste eso? Ella quería que, tipo, consiguió que le haga esto, que le haga aquello, pues ya quería que se vaya de mi casa o ya quería que salga. Entonces, gente, eso también ustedes tienen que cuidar, porque a veces las personas en son de conseguir algo no se dan cuenta que están siendo manipuladoras, jefe. Y la manipulación realmente no es sano para nadie, ni para quien recibe, ni para quien la da. Entonces, mentira y engaño, no se pone el zapato de la otra persona, tiene una situación de control y dominancia, y el que yo le estaba comentando, este tema de la victimización. Yo la victimización, lo que pasa, yo tengo que ser honesto, gente. Lo que pasa, a mí, yo tengo un mambo, o sea, yo tengo un mambo con la gente que a veces se le vulnerabilicen los derechos, la gente que está en peor condición socioeconómica o que no tiene los recursos y se les vulnera porque se me para todo luego la piel y trato de hacer algo. Y más allá cuando tiene que ver con violencia o violencia física y con violencia en la mujer sí que ni qué decir. Que a veces yo también, yo trato de ser famoso, educado, diplomático, trato de ver también desde el punto de vista del agresor, porque tipo, por algo está agrediendo, el famoso círculo de violencia, aprendió a comunicarse así, bla, bla, bla. Pero realmente el momento o la situación cuando ya es así, esto es una manipulación, me picha y te me picha luego. Porque le quiero decir a la persona, o sea, yo le quiero poner en evidencia. Hay personas que se dan cuenta a veces de la situación de manipulación, o sea, se dan cuenta que evidentemente no se pone en el zapato, que está queriendo conseguir algo, que está inventando una historia para conseguir un favor, o que inclusive se está haciendo la víctima para conseguir algo. Y yo le digo, ¿y para qué terminaste haciendo eso? Ya quería que se vaya. Pero cuando nosotros hacemos eso, reforzamos el patrón que la persona siga comportándose de esa manera. O sea, en algún momento hay que decir en las partes, no, no voy a hacer eso si te pones así. O si estás tan mal, focalízate en rehacer esa parte que está mal, no en seguir repitiendo el círculo vicioso. La manipulación, gente, y sobre todo si uno es víctima de manipulación, a mí me parece que es que tenemos que, sobre todo, reconocer los escenarios. Cuando alguien me está manipulando, cuando alguien está sacando algo que yo no quería hacer. El famoso ese, el gato con bota, como cuando miraba ahí, uno se ponía a maenanga, ¿verdad? O parejas, amigos o familia que utilizan una historia donde evidentemente están sobredimensionando algo al punto de inventar, con tal de conseguir algo a su favor. Ese tema, gente, de la manipulación, yo creo que a todos en algún momento nos pasó, todos en algún momento llegamos a ser víctimas, ¿sí? Bueno, los otros, o sea, más que para mí, porque el tema del control y del dominio pues tiene que ver con ese juego de poder y una característica que había notado nomás que, a ver, eh, el problema, estoy hablando de manipulación, gente, pero el problema es que a veces
La gente que manipula no necesariamente es un psicópata o un sociópata, tiene nomás la habilidad de manipular. Bueno, eh, pero hay una delgada línea cuando esa persona disfruta de hacerle hacer a las otras personas algo que no quieren hacer. Creo que, creo que ahí está la barrera. Nosotros en psicología decimos que cuando alguien quiere cambiar, cualquier persona que quiera cambiar, te dice, famosos los que nos dicen, ay, cambia el foco, y nosotros vamos a decir si el foco quiere ser cambiado, ¿verdad? Pero sobre todo en terapia, una persona que robó, que pegó, que violó, que lo que sea que hizo, que mintió, si viene a consulta y no tiene luego culpa, algo está pasando, ¿verdad? Yo sé que en psicoanálisis habla de que, bueno, la terapia es para administrar la culpa y la vergüenza, ¿verdad? Pero realmente la culpa y la vergüenza yo creo que son también parámetros y barreras que tipo, por algo están ahí, ¿verdad? Sea cual sea la teoría que utilicemos, una persona que te cuenta todo el nivel de violencia que ejerció o todo el nivel de manipulación que ejerció y disfruta de eso. ¿Vos sabés qué le hice al desgraciado hacer esto? ¿Vos sabés qué le hice a la desgraciada conseguir tal, tal, tal? Y yo, no mames. Tipo, yo escuché muchas historias, esto ya no puedo yo entrar en todos los detalles de consulta porque en algunos tengo autorización para contar, otros no, ¿verdad? Pero en los que sí tengo autorización, por suerte son casos, la mayoría de los casos que cuento son casos que llegaron, vamos a decirlo a buen término. Eh, yo recuerdo que en terapia de pareja, muchas personas, orgullosa me contaba cómo le mentía a su pareja creándole historias, cómo conseguía que su pareja se siga quedando en la relación a pesar de que ya habían hablado, o sea, ya le había pedido inclusive el divorcio, y sobre todo la persona al contarme eso se notaba su disfrute, tipo, oh, él o la prójimo, el prójimo, la prójima. Y se hallaban, tipo orgulloso contaba. Y cuando ahí yo detecto era, acá, tipo, no me tengo que ir por pareja, me tengo que ir por la estructura psíquica para ver sus principios morales, sus principios éticos, y ahí evaluar el nivel de salud mental. Porque no es lo mismo tratar una persona manipuladora que quiere modificar eso, o que se arrepiente, o que dice lo hice, pero no lo quiero volver a hacer. Y a veces, no digo que me dicen, me sale nomás, ¿verdad? Pero las personas a veces ya repiten un patrón porque se dan cuenta que así consiguen las cosas. Y hay veces que la persona te dice, es que yo no quiero ser la persona triste todo el tiempo para que se me haga caso. O te dicen, yo no quiero ser, déjenme ser jocoso, sé que es domingo y pero me dicen, yo no quiero ser un borde todo el tiempo para conseguir algo. O sea, habla fuerte, inclusive reclama o a veces grita, ejerce recuerden el control y la dominancia, ejerce eso y a través de eso, bueno, ahora se va a hacer esto. Obviamente la otra persona con miedo o con susto, ok, dale, listo, vamos a hacer. Pero ahí pues no es el chiste, y sobre todo en pareja, en el mundo de la comunicación, que desde el miedo yo consiga algo que la otra persona lo haga. Y también yo creo que en términos de esto de disfrutar, tienen que tener cuidado porque a veces también, eh, bueno, la gente y esto me lleva al quinto punto, la gente no dimensiona esa falta de responsabilidad. Yo sé que está muy de moda esto de la responsabilidad afectiva y todo lo demás, ¿verdad? Eh, pero voy a leer nomás. Los manipuladores a menudo evitan asumir la responsabilidad por sus acciones y culpan a los demás por sus propios errores o problemas. Pueden negar su participación en situaciones problemáticas o culpar a los demás para evitar enfrentar las consecuencias. Yo dejé esta característica, la número quinta, para este punto en este momento, porque realmente a mí una persona manipuladora, recuerden esto, falta de responsabilidad, no asume lo que hizo bien, lo que hizo mal, y al no asumir, al no hacerse responsable, por supuesto, otro es el culpable. Siempre yo solía escuchar una usuaria que es médica que solía, ay, perdón, que solía decir que el curupí, cuando pasaba un problema, que el curupí lo orinó. Y yo así, ¿qué? ¿Verdad? El curupí, porque guau, si el curupí te orina, como tiene el pene, recuerden que tiene el mito que tiene el pene tan largo y alrededor del cuerpo, entonces si el curupí lo orinaba era un problema así jodido, era el problema, ¿verdad? Pero a veces también usando esa expresión del que el curupí le orinó, entonces no le culpaba a un ser humano, no le culpaba a otra persona, pero era la situación y yo lo que detectaba a veces es que
esta persona generaba las situaciones donde se sentía justamente que le iba mal. Cuando cambiamos el anteojo, cuando cambia también ciertas perspectivas, bueno, ahí ya el curupí ya no le orinó más, ¿verdad? Pero ¿por qué comento esto? Porque esa falta de responsabilidad, y yo creo que ese es un ejercicio que todos tenemos que hacer. Si yo, hombre o mujer o ser humano, no me reviso cada tanto, no le doy la razón a la otra persona cada tanto, no detecto que realmente la otra persona puede estar haciendo cosas o más funcionales que yo, o mejores que yo, o más convenientes que yo, sobre todo si estoy hablando de una relación de pareja, bueno, algo me pasa, algo pasa, o sea, en algo mi pareja, mi amante, mi amigo, mi amiga tiene que poder desarrollarse, tiene que poder hacer bien las cosas, porque si siempre todo, eh, vamos a decirle, tipo, todo hacen mal, los otros son los culpables, nada les sale bien, creo que ahí es momento de revisarse cada uno, ¿verdad? Yo recuerdo que a veces en las terapias de pareja, sobre todo es, y él me dejó, o ella me dejó, y tipo, ¿y vos qué hiciste para que suceda eso? Nada. Un día se levantó y me dijo que ya no quería continuar. Y así, algo pasa, o sea, algo sucedió para que una persona un día se levante y diga, o algo no pasó. Entonces, pero de todas maneras, en una relación de pareja, los dos son responsables, ¿verdad? Y lo otro que siempre suelo mencionar es que esa falta de responsabilidad es tan así alta en las personas que tienen las características de ¿cómo se dice? De manipular, que mezclan esa falta de responsabilidad con el aichincharanga, o sea, son víctimas, pero tipo el sistema le hizo mal, la gente le trató mal, el pueblo le odia, ¿verdad? Y por eso nomás le va mal, por eso nomás sufre, pues, y al final después en la conversación, préstame la plata, o hacen esto, yo, ay, no mames, yo no, y hay personas que entran en ese círculo y no saben, y lo que pasa con, y esto ya no está en todos los manuales, pero lo que pasa con la manipulación, yo recuerdo cuando, famoso frase de Facebook, gente, o frase que están ahí por las redes, donde se dice que manipula quien puede, no quien quiere. ¿Qué significa eso? Yo, González Galeano, tengo que darle el poder a alguien para que manipule mi persona. Si la persona quiere manipularme, pero yo no le doy poder, probablemente no lo va a hacer. Solo que para no darle poder a alguien, tenemos que tener por ahí una escala. O sea, obviamente a la familia, a los amigos, a la pareja, uno consciente o inconscientemente le da cierto nivel de poder, porque lo que nos diga la persona que nos rodea, la persona que está con nosotros, o el grupo de personas con quien compartimos, evidentemente va a tener una afectación diferente a que una persona desconocida venga y me diga algo, ¿verdad? Pero siempre en la manipulación, las personas, para mi criterio, ese tema del control del dominio, exacerban la carga afectiva y tipo por amor, por la amistad, por el sexo, por el placer, y utilizan eso para justificar que el mundo le traiciona o que los demás están mal y termina justamente entrando en una situación de manipulación. Yo recién les menciono 5 características de la persona que manipula. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes habrá encontrado 2 o 3 en algún amigo, en alguna pareja, en alguien. Se encontraron 3 características. ¿Viste así? Run, Forrest, run. Tipo, distánciense. Distánciense porque ya 3 de 5 es too much. Y yo sé que las personas a veces me escriben y me dicen cosas. Tienen que evaluar, o sea, si estamos hablando de pareja, bueno, espera, vamos a hablar, Si estamos hablando de un amigo, bueno, tómense su tiempo, redefinan prioridades. Si estamos hablando de familia, obviamente la familia se acepta, no se elige, pero también nosotros podemos mantener una vinculación donde se proteja nuestro bienestar y no que sea porque es mi familia, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Hay personas que no cuestionan el vínculo y al no cuestionar el vínculo terminan haciendo cosas que son contrarias a su voluntad o que inclusive son dañinas para sí mismo. Y esa persona ahí es donde tenemos que hablar de autoestima, autoimagen, autocuidado, la propia escala de bienestar, ¿verdad? O sea, yo siempre suelo decir,
Yo puedo ser muy solidario. Yo, González Galeano, creo que es, bueno, no sé, no digo que soy el solidario, ¿verdad? Pero creo que soy solidario siempre y cuando yo tenga cubierto mis necesidades básicas. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un plato de comida, yo voy a compartir mi plato de comida. Voy a compartir. Si somos 5, bueno, un plato que es mío, puedo compartir de 5 si somos 2. Mi plato puedo compartir con esa persona que somos 2. Pero lo que no voy a hacer es mi plato darle a otra persona y yo quedarme sin nada. O mi plato darle a 5 personas y yo quedarme sin nada. ¿Por qué? Porque yo aprendí muy bien cuando, recuerden, sexólogo viajero, cuando empecé a viajar, yo cuestionaba ese tema de por qué el adulto se va a poner primero la máscara de oxígeno si está ahí la criatura. Sencilla la respuesta. Si le pone primero la máscara a la criatura, el adulto se muere, ¿quién le va a cuidar a la criatura después? Los hogares de adopción, la sociedad, etcétera. Entonces, uno tiene que estar bien consigo mismo, uno tiene que estar fuerte para poder cuidar a quien quiere, a su familia y a las personas con quien decide compartir. Pero si yo no estoy bien, si yo no tengo la energía, si yo no tengo el alimento, ¿cómo digo yo voy a empezar a cuidar de los otros? Y yo menciono esto porque las personas a veces que se dan, no es lo que se dan, se entregan a los demás, a mí me parece que justamente son víctimas de manipulación constante y a veces en su afán de no verse manipulado, de no hacer, retiran su beneficio, cualquiera sea el beneficio que le estaban dando a esa persona, y la otra parte macatula que se enoja, se ofende luego, porque se le quitó el privilegio, se le quitó el control, y eso, sobre todo en parejas, lo que yo veo cuando veo en parejas, sufre luego ese que ya no puede manipular. En amistades también sufre, y en familia hay también enojos y peleas, pero realmente para mí esto del vivo, de soy víctima de manipulación, es que todos generemos vínculos más sanos. Vuelvo a decir, una persona que te manipula te va a engañar, te va a inventar ideas, te va a decir mentiras, ¿sí? Probablemente va a entender tu situación, pero no se va a poner en tu zapato. Más de una vez, pues le vas a contar alguna cosa tuya y no te va a escuchar, o es más, ni siquiera te va a preguntar por cómo está tu vida y te va a preguntar sola y exclusivamente cuando quiera conseguir algo. Tercero, recuerden esta cuestión del control y el dominio. Se ponen en situación de control de yo más edad, yo más capacidad o yo más esto para conseguir lo que quieren. Y este tema de la victimización. Yo hay chincharanga, yo sufro, yo esto. eh, y sobre todo el tema de la falta de responsabilidad. No se asume como una persona que realmente si algo te fue mal desde hace meses o años, ¿por qué hiciste para modificar? Y otra persona no tiene por qué cargar con eso, ¿verdad? Hay personas que me dicen, bueno, pero es mi pareja, es mi hermano. Pero inclusive si uno le quiere ayudar a su pareja o a su hermano, creo que hay estrategias mucho más sanas para romper ese círculo, ¿sí? Y la manipulación, vuelvo a decir, no es sana. Ni para yo que puedo ser víctima, ni para yo que puedo ser el victimario, ¿sí? Bueno, voy a ver si tienen preguntas, dudas, comentarios. Pero bueno, veo que están ahí todos. Yo, Maciego, da gusto verles, da gusto compartir. eh, pero recuerden que el chiste es que es un espacio de dar a conocer algo, de compartir. Sé que hoy me tomé un poco más de tiempo, tengo que ser honesto. Primero lo que empezamos a las 9, yo puse a las 9, pero porque me envían mensajes, veo ahí cosas, no puedo nomás leer, se dieron cuenta, no tengo mi anteojo. Y además hacer este tema de conectar para que esté en un perfil y esté en el otro, medio que se me retrasó ahí. Pero de todas maneras, estamos en Instagram, estamos en Facebook, probablemente después vamos a estar en YouTube. Y por de pronto, recuerden, la manipulación es una conducta donde alguien ejerce un dominio para conseguir algo de esa persona que probablemente esa persona no quería hacer o no tenía la voluntad de hacerlo. Le di todas esas características que les mencioné para que ustedes, ojo y atención, tengan ahí su análisis, tengan ahí su cuidado y que obviamente frenen, ojo al piojo, estén atentos, no sé cómo decir, pero que se corte ese tipo de vinculación. ¿Está bien? Bueno, gente, yo ya llegué hasta acá por hoy. Sé que por ahí pueden tener más preguntas, pero recuerden que nos vamos a estar viendo solamente en otro momento, ¿sí?
De mi parte, cuídense mucho, quiéranse mucho, que nadie les obligue a hacer algo que no quieran hacer. Y seguro que nos vemos en algún domingo otra vez. Espero ya en este nuevo espacio tener alguna invitada, algún invitado para hablar más de salud sexual, de salud mental y bueno, seguir compartiendo con ustedes, ¿sí? Así que gente, buen resto de domingo, descansen y nos vemos en cualquier momento, ¿sí? Hasta la próxima, gente. Estamos hablando. Chao, 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 chao.